no hay tiempos fáciles para cuidar la familia. A veces decimos que no, los tiempos pasados fueron mejores, pero yo no creo eso. Si no, preguntemos a la gente mayor y nos van a decir de que todos los tiempos siempre han sido difíciles, más para criar una familia, ¿verdad? Pero obviamente depende mucho de circunstancias personales y sociales en las que nosotros nos movemos. Algo que creo debemos todos tener también en cuenta es que si creemos en el Señor y si nuestra confianza está en Dios, entonces Él es el único quien puede traer paz y armonía en medio del caos familiar y social que podemos vivir. Y muchas veces esto puede parecer un cliché, pero no es, porque estaba conversando con unos amigos que viven ahí en el Líbano, que ustedes saben, está todos los días prácticamente está siendo bombardeado eso eh, y aun cuando la situación no es que el Líbano está totalmente destruido, pero estos amigos me decían de que sí, se escuchan las bombas, se escucha todo eso, los edificios caen, etcétera, etcétera. Pero uno de ellos dijo, pero la vida continúa y nuestra vida está en las manos de Dios. Y aun cuando nosotros no podemos traer paz a este caos, Dios sí puede hacer por lo menos, ¿no es cierto?, que nuestros corazones estén tranquilos, que estén en paz, que en la casa no haya más desarmonía, etcétera, etcétera. Y me gustó mucho eso porque yo no sé cómo es vivir en tiempos de guerra así como están viviendo allá, pero sin lugar a dudas, solo Dios puede traer paz y armonía en medio del caos social, político o inclusive familiar, ¿verdad? En el que podemos nosotros encontrarnos. Miren ustedes que cuando se desató la pandemia del COVID, todos nosotros vimos que nuestras vidas habían dado un vuelco increíble, ¿verdad? Nuestros planes se interrumpieron, nuestras rutinas diarias se interrumpieron, todos nos vimos obligados a adoptarnos a una nueva forma de vida. 2 años estuvimos así. Cuando yo pienso en eso, casi no puedo Mario, me creerlo, ¿verdad? desespera, en serio, a veces a Porque mí. teníamos Porque cuando me nosotros dices que se... que adaptarnos a lo que en verdad estábamos viviendo día a día. El lado positivo del COVID fue la oportunidad de pasar más tiempo en casa con nuestras familias. Creo que eso todos pudimos por lo menos darnos cuenta, disfrutar. Pero el lado quizá no tan positivo, si se quiere, fue que muchas familias de pronto sintieron que pasaban demasiado tiempo juntas. Parecería una incongruencia, pero muchas familias sintieron que ya eso casi no se podía aguantar y más si la casa era pequeña y tenían a los niños, entonces era demasiado, porque estar encerrados sin lugar a dudas sacó lo peor de todos nosotros, ¿verdad? Y cada familia, eso no lo digo yo, eso lo dicen, ¿no?, los expertos que constantemente alertaban y comunicaban estas cosas, cada familia pudo ver de cerca sus propias disfunciones, por llamarlo de alguna manera. Y miren ustedes que esto entonces trajo un caos ya en nuestras familias, porque es difícil enfrentar, ¿no es cierto?, la desarmonía, desunión y todo lo demás cuando tú crees que la gente que te rodea parece tener todo bajo control, especialmente las familias
que publicaban posteaban, ¿no es cierto?, lo que hacían en las redes, como vimos hace algunas semanas atrás y todo eso. Pero algunos también empezaron a preguntarse si las familias de la Biblia eran perfectas o si las familias de la Biblia eran de alguna manera también entonces normales nosotros, como nuestras familias, o sea, para llamarlo de alguna manera, también disfuncionales. Y miren ustedes que cuando pensamos, por ejemplo, en la familia de Adán y Eva, o en la familia de Abraham y Sara, vamos a encontrarnos que definitivamente ellos no eran familias perfectas, sino que ellos también vivieron un caos terrible. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos que Adán y Eva no tuvieron ese matrimonio ideal, a pesar que vivían en el paraíso, ¿no es cierto? Sino que de alguna manera Caín y Abel le salieron mal, por llamarlo de alguna manera, y como sabemos, el hijo Caín mató a su hermano Abel, y todo eso después desencadenó en lo que llamamos una crisis no solamente familiar, sino también hasta genealógica, ¿no? Cuando pensamos en el famoso patriarca Abraham y Sara, que tanto las religiones judías como cristiana, ¿verdad?, veneran. Eh, Tampoco su familia fue una familia, vamos a llamar así, perfecta. Nos cuenta también el libro del Génesis, que cuando Abraham y su esposa salen para la tierra a la cual Dios los había llamado, tuvieron que pasar por Egipto, y en Egipto el faraón era un hombre, como bueno, me imagino, como muchos de su época, que tenía un harén lleno de mujeres hermosas, y nos dice la palabra que Sara era una mujer muy hermosa. Abraham entonces, temiendo que el faraón pudiera poner los ojos en ella, Abraham fabricó una mentira e hizo creer que ella era su hermana, y de esta manera fue recibido muy bien en Egipto, le dieron todo, etcétera, hasta que el faraón se enteró y fue expulsado entonces de esa tierra. Pero saben, yo siempre me he preguntado cómo se sentiría Sara, cómo se sentiría Sara al ser presentada como su hermana. ¿Verdad? O sea, qué cantidad de cosas uno puede imaginarse y puede pensar. Lo cierto es que cuando nosotros pensamos entonces en familias de la Biblia, todas las familias, creo, o la gran mayoría de familias han sido como las nuestras, familias que han tenido sus propias cosas, sus propios secretos, y no han sido necesariamente familias perfectas. Ahora, ¿qué queremos decir por caos? Porque creo que eso también es algo que debemos nosotros por lo menos definir y tener claro, ¿no? Pero caos es el desorden emocional o también comunicativo, organizativo, que se puede dar en el núcleo familiar o inclusive en toda una sociedad. Y esto se debe a una combinación de factores diversos que afectan sin lugar a dudas lo que llamaríamos la convivencia diaria, ¿verdad? Produce tal cosa como tensiones emocionales, conflictos interpersonales y también una sensación de desconexión entre los miembros de la familia. Cuando se da eso, es entonces cuando uno se siente totalmente perdido, confundido,
se siente que vive en medio de un caos. Ahora, algunas características principales de todo esto, ¿verdad? Causas, si se quiere así, del caos familiar. Los expertos mencionan varias causas. Yo he querido solamente quizá agrupar algunas con las cuales podamos luego tal vez hacer preguntas, comentarios y todo lo demás. Pero una de las causas para producir, ¿no? El caos en la familia es la sobrecarga de responsabilidades. Muchas familias, por no decir todas las familias en nuestros días, están saturadas por exigencias de trabajo, escuela, actividades extracurriculares, responsabilidades domésticas, etcétera, etcétera, etcétera. En familias donde solamente está la madre o el padre, entonces el desequilibrio es aún mayor, porque entonces hay que buscar, como es el caso de acá de Estados Unidos, hay que trabajar, hay que buscar un trabajo extra, o sea, al trabajo que uno tiene de todas las horas por semana, hay que buscar un medio tiempo para que de esta manera pueda alcanzar el dinero para el cuidado de los hijos y todo lo demás. Ahora, toda esta sobrecarga contribuye sin lugar a dudas al desorden y también a que las cosas estén, como se dice, de cabeza en la casa. Entonces, esta es una de las primeras causas que por lo menos los especialistas van a señalar. Hay otra que es el exceso de tecnología y distracciones. Nosotros ya las semanas pasadas hemos visto de alguna manera u otra, pero de alguna manera u otra esto de acá. Pero la tecnología es un factor que ha cambiado radicalmente la dinámica familiar. Es cierto que a más tecnología, más fácil son las cosas, eso es verdad. Pero por otro lado, la misma tecnología, llámese los teléfonos inteligentes, videojuegos, redes sociales, etcétera, etcétera, compiten constantemente por lo que sería entonces la atención que debe tener la familia como tal, es decir, el diálogo, la Mm, conversación, el contarse lo que ha pasado en el día y todo lo demás, ¿no es cierto? no, Las no, personas pueden estar físicamente juntas, pero emocionalmente, entonces están desconectadas. Y esto es otra causa de lo que llamamos el caos en la familia. La falta de comunicación efectiva. También es otra de las, ¿cómo llamaríamos? De los rasgos que se menciona, ¿verdad? Cuando hablamos del caos familiar. En nuestros días la comunicación es no solamente rápida, sino superficial debido a la no. falta del tiempo o al estrés. En una de las sesiones pasadas veíamos que los expertos, por lo menos aquí en Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, Encontraron que en un día normal de la semana, el esposo y la esposa solamente conversan unos 7 u 8 minutos por día. Ahora, ni hablar de los hijos, porque si los chicos ya son preadolescentes o algo así, los chicos se van a sus cuartos y entonces los chicos se comunican con los padres por el celular, ya ni se hablan, ¿no es cierto? Se mandan mensajes de texto y entonces la comunicación ya eso prácticamente se acabó. Y si no hay lo que nosotros llamamos entonces una intención así clara para romper ese patrón.
en verdad puede pasar mucho tiempo sin que los miembros de las familias se comuniquen efectivamente. Y de ahí las expresiones, ¿no?, que nosotros escuchamos. Cuando el hijo o la hija hacen algo, los padres dicen, yo no creía que mi hijo o mi hija podría ser capaz de tal cosa. Y que claro, no lo conocen. Y entonces al no conocerlo, muchas de las conductas de los hijos y también de los padres, obviamente, son totalmente, diríamos, sorpresivas cuando se hace algo que no se esperaba. Una cuarta causa es horarios descoordinados. Y esto de acá creo que todos lo entendemos, ¿no? En una familia normal, vamos a ponerlo de alguna manera, papá, mamá, hijos tienen horarios desiguales. Y si hay otros miembros en la casa, igual. Cada uno, como decimos, ¿verdad? Cada uno tiene su vida. Y entonces ya hemos aceptado que la vida moderna a menudo implica que cada persona tiene actividades en momentos diferentes, lo que hace difícil establecer rutinas familiares y pasar tiempo de calidad juntos. Nuestra hija vive todavía con nosotros, gracias a Dios, y siempre a Ana Claudia le preguntamos la noche anterior cómo va a ser su día, claro, aparte del trabajo, obviamente, pero y los fines de semana sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser su día? De tal manera que si no tiene mayores compromisos, entonces tratamos de que nuestros horarios se coordinen para desayunar juntos, almorzar juntos, cenar juntos, o sentarnos a ver televisión juntos, ¿no? Pero esto es muy, muy importante si nosotros entonces queremos evitar que haya un caos familiar. Otro es la crisis de valores y expectativas. Cuando hablamos de esto, estamos justamente diciendo que los cambios sociales en cuanto a roles de género, expectativas laborales, equilibrio entre la vida profesional y personal, crean justamente incertidumbre o tensiones, a veces innecesarias. Y entonces es mejor poner todo eso sobre la mesa, conversar, como decías un rato, comunicarnos abiertamente a fin de que no hayan expectativas falsas que puedan crear entonces más conflicto. El aumento del estrés es otra de las, llamaríamos, causas, ¿no?, para el caos. A veces estamos tan estresados que si alguien nos toca así, ¿verdad?, la espalda, saltamos como locos porque estamos sumamente nerviosos. Pero igual, la ansiedad, la depresión y otros problemas emocionales tampoco no se abordan con facilidad cuando en la familia no hay esos canales de comunicación así, diríamos, tan abiertos. Y esto entonces hace que surjan más conflictos o inclusive incapacidad para empatizar con la persona, el otro miembro de la casa, sea el esposo, la esposa o los hijos o los abuelos, tíos, lo que sea que vivan con nosotros y por lo menos dedicarle un tiempo a lo que ellos están pasando. Creo que en medio de todo eso hay también, naturalmente, lo que llamaríamos algunos tips, algunas recomendaciones para aliviar ese caos hasta cuando no sea posible. Pero una de las cosas que muchos, diríamos, expertos mencionan es establecer rutinas claras. Y mi esposa y yo y mi hija creo que podemos dar testimonio de que esto resulta bien.
Como ya mencioné hace un rato, nosotros tenemos la costumbre de al menos ponernos de acuerdo el día anterior cómo van a estar nuestros horarios para, diríamos, ver si vamos a poder coincidir en alguna de las comidas o simplemente, como dije, sentarnos y ver una película o salir a un mall o lo que sea. Pero esto de acá, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ayuda mucho, alivia mucho el estrés y sobre todo impide que el caos en la familia pueda entonces ser mucho, mucho mayor. Establecer entonces rutinas claras, ¿verdad? Para que todos nos beneficiemos de ello. Pero también fomentando la comunicación abierta. Y cuando hablamos de la comunicación abierta, yo digo ahí evitar la crítica destructiva, sino saber escuchar a otros. Mi esposa es profesora de, de escuela, eh, y entonces ella está todo el día con sus estudiantes. Ana Claudia es enfermera, trabaja 12 horas por día en un hospital y yo soy pastor y profesor universitario, así que también tengo muchísimo en mi plato, como se dice. Pero algo que hacemos casi sin fallar es preguntarnos cómo nos ha ido, cómo nos está yendo. Especialmente cuando Ana Claudia vuelve del trabajo, le preguntamos cómo te fue. Y entonces, claro, ella nos cuenta cómo fue y escuchamos. Y muchas veces, el escucharnos, ¿no es cierto? El conversar, el compartir ayuda entonces a que también las cosas se alivien, se vean desde otra perspectiva posibles problemas. Esa comunicación abierta a nosotros por lo menos nos ha ayudado y nos ayuda muchísimo, evitando las críticas destructivas, que eso nunca, nunca entonces aprovechan para nada. Pero también el reparto equitativo de responsabilidades es lo que llamaríamos quizá práctica que sirve de mucho cuando hay caos en la familia, ¿no? Todos debemos tener tareas acorde a nuestras capacidades en la casa. Eh, y esto de acá implica que si tú tienes niños pequeños, eh, también involucrarlos en ello, ¿no? Eh, Tareas muy, muy simples como, qué sé yo, arreglar sus cuartos o sacar la basura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son cosas que sirven mucho eh, después de terminar de almorzar, cenar, llevar los platos al fregadero, cosas así. Tareas pequeñas y claro, tareas más grandes también, pero el reparto de lo que llamamos entonces responsabilidades en la casa sirve, porque todos debemos entender que para la buena marcha de la casa, de la familia, eh, todos, todos debemos contribuir. No es solamente responsabilidad del papá o de la mamá, sino que todos debemos contribuir entonces a ello. Pero también es importantísimo que nosotros mantengamos una buena salud espiritual. Y cuando hablo de salud espiritual, eh, estoy hablando básicamente que nosotros, ¿verdad? Por lo regular prestamos atención a nuestra salud física, a nuestra salud mental también, obviamente, pero, pero pocas veces creo que nos preocupamos de nuestra salud espiritual, ¿verdad? Y nos olvidamos que en verdad somos cuerpo, mente y espíritu, lo que significa entonces que la vida espiritual de nuestra debe ser también una prioridad entonces en cada familia.
Esto no tiene nada que ver con religión. Esto es, creo, un estereotipo que se ha regado, ¿verdad? En la sociedad. Cuando se habla de algo espiritual, inmediatamente se habla de una religión, pero en verdad lo que aquí estamos hablando es justamente de ser conscientes que después de esta vida, obviamente hay otra vida, y entonces la Biblia nos enseña de que para mantener un equilibrio, un balance en todo lo que somos nosotros, seres humanos, debemos también tener un equilibrio, un balance con el mismo Señor. En este sentido, la fe es muy importante en la vida cotidiana, porque a través de la fe, en Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de compartir en una iglesia la vida en comunidad con otros hermanos, vamos también entonces fortaleciendo nuestros vínculos como familia, y de esta manera entonces también el caos, ¿no es cierto? Que muchas veces vemos a nuestro alrededor o dentro de nuestras propias familias, puede ir arreglándose, disipándose. La armonía en medio del caos, como dije al comienzo, solo es posible cuando el Señor Jesucristo está o trae esa paz dentro de nosotros, de nuestros hogares. Isaías, el profeta Isaías, decía lo siguiente, hablando de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado mi alma. Y luego entonces, quizá lo más importante que debemos nosotros tener en cuenta es que a una familia cristiana lo que la define es el amor, no la perfección. A veces estamos nosotros más intrigados por encontrar la perfección o la felicidad. Y como decíamos en una sesión pasada, ¿verdad? La familia, el matrimonio no es un destino, sino es un viaje. Estamos nosotros viajando. Jesús nunca nos pidió que tuviéramos todo bajo control. El Señor Jesús, lo que nos pidió más bien es que le lleváramos nuestras cargas, fragilidades, frustraciones a Él. Y eso es lo que los evangelios nos enseñan. No sé si quizá en algún momento tú, como todos nosotros, has sentido la necesidad de ocultar algún aspecto de tu familia que te parece demasiado desordenado o defectuoso. O inclusive has sentido vergüenza o culpa por algo que sucedió en tu matrimonio o en la crianza de tus hijos. Cualquiera sea tu situación, Dios conoce los detalles, ¿verdad? Que parecerían caóticos, desordenados, para compartirlos. Y Él entonces es el único, otra vez, quien puede traer armonía y paz en medio de cualquier situación, por más Mm, caótica que nos Estoy, encontremos.